La parada militar despertó gran expectativa en la ciudad del Alto, pues es una parada militar itinerante, así lo estableció el masismo, los anteriores gobiernos, y la parada militar recorre capital tras capital, y bueno, le tocaba al Alto, y eso fue una expectativa masiva, que fueron a ver la parada militar y no había espacio, no los dejaban entrar, empujones, bronca, correteos de multitudes de un lado para otro, grave, ¿no? Grave. Pero lo más interesante fue la aparición del presidente Rodrigo Paz, que por estar en la parada militar no fue a la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia. Su ausencia brilló por su ausencia, definitivamente. Bueno, estuvo en la parada militar. ¿Y qué ganó con esto? Rechiflas, Cacho, mucha rechifla. Sí, sí, Amalia, realmente son muy positivos. ¿Sabes? ¿Cómo interpretas ese abucheo, esa rechifla? El signo esta desilusión, de este desencanto, Amalia, que ya se ha expresado también en las encuestas. La gente no está encontrando una salida, por ejemplo, a la elevación otra vez de los precios. El pollo se ha disparado en el precio en los últimos días y la gente, la verdad, que consume bastante pollo a paso, sobre todo en el occidente del país. El combustible, otra vez las largas filas por diésel, por gasolina. Bueno, ya se han acabado, creo, otra vez los justificativos entre marejadas, problemas climatológicos, logísticos. Bueno, lo concreto es que la gente está en los surtidores. He escuchado algún testimonio de una persona que dijo, nos han condenado en el largo feriado a hacer filas, ni siquiera hemos podido disfrutar con nuestras familias. Y finalmente, Amalia, creo que es parte de estas indecisiones, de estas lentitudes, de estas dilaciones que lo hemos ido marcando acá en el programa, que también ya ha hecho carne en la gente, ¿no? La gente ya está desesperada, no ve esto que el presidente habló un día antes en Sucre, ¿no? El nacimiento de la nueva Bolivia. No termina de ver ese nacimiento y entonces, claro, le preocupa porque lo que está sintiendo en su bolsillo es más bien retornar a la vieja Bolivia, ¿no? Entonces yo creo que eso está generando este abucheo, este malestar, esta molestia que tiene la gente con el primer mandatario del país, que además, Amalia, suspendió su discurso en el Día de las Fuerzas Armadas. Él en ese momento, además de presidente del país, cuando los vemos en las imágenes desplazándose en un vehículo militar, está como capitán general de las Fuerzas Armadas, la máxima autoridad, el más alto rango de las Fuerzas Armadas, pero no habla, ¿no? Decidió suspender su discurso, me imagino, para evitarse una nueva silbatina, un nuevo abucheo, y entonces le entregó esa responsabilidad al ministro de Defensa, don Ernesto Justiniano. Es grave, Amalia, porque también eso marca que es la primera vez que después de mucho tiempo el capitán general no dice una sola palabra en este momento tan especial. Se le invitó a hacer la jura de la bandera, pero también ahí recibió varios silbidos. Preocupante, mal, preocupante, pero me imagino también que es un tema político que hay que hablar. Son hechos que el presidente tiene que evaluar, ¿no? Eh, Primero, el escenario. Cacho es el Alto. El Alto fue la ciudad protagonista de los 53 días. El Alto también fue protagonista de la resistencia a los bloqueos en esos 53 días. Pero no sé cómo podríamos cuantificar, pero al menos la mitad de la población del Alto estaba apoyando los bloqueos, la otra mitad resistiendo y combatiendo los bloqueos. Tal vez es más o menos los porcentajes a ojo de buen cubero, pero fue el escenario, allí se hicieron los bloqueos. ¿Dónde más se hicieron los bloqueos? Ahí. Ese fue
el cuartel de los bloqueadores, fue el Alto. Algunos de los dirigentes del Alto fueron detenidos y bueno, están con arresto domiciliario. De todos los bloqueos queda uno solo detenido, que es el máximo dirigente de la CSUTCB. Todos han sido liberados, pero ni siquiera eso ha atenuado la bronca. A ver, Cacho, intentaron tumbar al gobierno y no lo lograron. Fueron derrotados por este hombre que está sobre un tanque paseando ahí en el desfile militar. Quieras o no, Rodrigo Paz los derrotó. Tuvo un costo social, ya sabemos, no vamos a evaluar eso, pero los derrotó. Y esa herida sigue abierta. Y entonces cuando pasa Rodrigo Paz, lo mínimo que pueden hacer es rechiflarlo. Está claro, ¿no? No era el mejor lugar para ir a desfilar, evidentemente. Y lo van a seguir rechiflando. No sé si esa parada militar en la avenida Bush de La Paz hubiera tenido el mismo resultado. Pero además hay un desgaste obvio del gobierno, 9 meses de traspié tras traspié, etcétera, etcétera. Todo gobierno se desgasta, de manera muy acelerada, que empezó bien y luego cuesta abajo en su rodada, no pudo parar. Un gran éxito político, derrotó a los bloqueadores, pero ese éxito político no logra aprovecharlo, Cacho. Tiene una mala suerte Rodrigo Paz impresionante, pero no es solo mala suerte, sino que toma malas decisiones. ¿Cuál es la mala suerte hoy de la cadena de hechos circunstanciales que han empañado su gestión? Entre otras, el vicepresidente, que te voy a decir, que yo me acuerdo, es el único vicepresidente que despotrica contra el presidente, inclusive en el discurso del 6 de agosto, ¿no? Eso ya, bueno, o sea, tiene que gobernar con la subversión interna, su vicepresidente y todo lo demás, que ya hemos anotado varias veces, pero hoy en día es la gasolina. Si el presidente no supera la escasez de carburantes, Cacho, si no lo hace, nunca va a reflotar esta tendencia hacia abajo, ¿no? Y todo lo demás es secundario. Si hay broncas dentro del gabinete, si se salió el sector de Doria Medina, si ya no tiene a Lupo, si Lara le sigue dando con todo, en fin, todo eso es una cosa que, como un espectáculo de televisión, de celular, de TikTok, a nadie le afecta. A nadie le afecta, Cacho, que entre o no la ley de inversiones, a nadie le afecta. A nadie le importa porque es un tema teórico, abstracto. Pero la gasolina, Cacho, la gasolina es un problema central. Entonces es posible que falte gasolina porque son muchos días de feriado y muchos días que empalma con el fin de semana y va a demorar otra semana en normalizarse. Pero venimos del gobierno de Arce, venimos de años de cola. Venimos de la promesa de que lo iba a superar y lo superó en los primeros días de este gobierno y otra vez cae en la profundidad de la escasez, de la bronca popular. No es chiste, Cacho, tener un camión que tengo que trasladar mi mercadería de aquí para allá y no tengo diésel. No es chiste tener una finca, un cultivo de no sé qué y no tener con qué cosechar. ¿Cómo prendo los tractores si no tengo diésel? No es chiste, estoy perdiendo plata en mi bolsillo. Y eso no se lo perdonan al gobierno, porque ahí está. Surtidor sin gasolina, directito, costo político al gobierno. No hay vuelta. Lo único que tendría que hacer Rodrigo Paz, ¿verdad?, es sentarse a ver cómo garantiza el diésel y la gasolina. Sentarse y resolverlo. Si hay que echar a 5,000 empleados de yacimiento, échelos, pero deme gasolina ahora y de la buena,
y de la buena. ¿No crees, Cacho? Sí, sí, Amalia, es eso. Ya cuando tocan el bolsillo, cuando tocan el interés inmediato o la necesidad inmediata de la gente, pues los resultados son estos, ¿no? Lo propio le ha sucedido a Luis Arce, ¿no? Quizás para que no piensen que estamos cargando las tintas, ¿no? Arce, ¿te acuerdas? La industrialización, constitución de importaciones, que Bolivia va a ser una gran especie de potencia industrial de Sudamérica, y qué sé yo, y faltaba la gasolina, las colas estaban en los surtidores, no, desaparecieron los dólares, y eso cavó la tumba política de Luis Arce, ¿no? En este caso, las cosas están también, como en esa ocasión, porque no se soluciona, porque además, Amalia, además de la escasez propia del combustible, en un momento el diésel, luego la gasolina, luego los dos combustibles, bueno, y se hacen todos los ensayos que se hacen generalmente para explicar, para justificar este tema. Pero además de la escasez, de la falta de provisión, está un tema que creo que también la gente lo percibe, ¿no? Que es el tema de la no resuelta corrupción en YPF. Porque la gente está creyendo que, claro, cuando falta es porque alguien se está beneficiando de esa escasez. Son los que llevan el contrabando, son los que venden más caro pasando las fronteras, pero también en YPF. Y este es un tema que igual está lastimando, está horadando la credibilidad del gobierno. Digo por lo siguiente, porque es una cadena de cosas que se han sucedido con relación a la corrupción. Rodrigo Paz jura el 8 de noviembre, nombra a Yusef Akli y a la señora directora, la primera directora de la H al día siguiente, el 9 de noviembre, van hasta el Alto, dejan ingresar las cisternas, se pensó que con eso estaba resuelto el tema. En diciembre se nombra la Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos, una instancia que iba a investigar todo lo que había sucedido con la corrupción en el manejo de YPFB, sobre todo en el gobierno de Luis Arce. Amalia, ya son el 15 de agosto, se cumplen 8 meses y esta comisión no ha generado ni siquiera un informe preliminar de sus tareas que le encargó en ese momento el presidente. Después ya empezó el lío, más o menos en marzo, empezó el lío de la gasolina de mala calidad, empezaron a dañarse los motores, se dijo que se habían cambiado, se habían destituido a más de 400 funcionarios de YPFB, pero todo seguía igual, todo seguía igual, seguía faltando, seguía entrando la gasolina de mala calidad, se seguía comercializando en el país y después se anunció una reestructuración. Con urgencia, además el presidente dijo, hay que reestructurar rápidamente esto, mandó gente al Brasil para que se hagan apoyar con Petrobras, vinieron con la buena noticia, no pasó nada. No pasó nada. Y un día antes de su discurso, el 6 de agosto, en Sucre, un día antes, se dice, hemos decidido intervenir YPFB. Conferencia de prensa del ministro de Hidrocarburos, del presidente de YPFB y del viceministro de Transparencia. Amalia, primera vez que yo veo, que ya tengo añitos en esto de la cobertura, nunca he visto una intervención sin interventor o interventora. O sea, anunciaron la intervención y dijeron, no vamos a permitir más corrupción en YPFB y también le vamos a caer a la ANH. ¿Quién es el interventor? Don Sebastián Daroca, el presidente actual, que además fue vicepresidente de operaciones en la gestión de Yusef Akli y en la fugaz gestión de la señora Cronenberg. O sea, él mismo se va a investigar, va a indagar, va a encontrar responsabilidades. Y para ponerle razón al asunto, en el discurso del 6 de agosto, el presidente dice, no se acuerda ni de la comisión, ni de los anuncios de reestructuración, ni de la intervención, y sí dice, vamos a nombrar ahora sí a un alto comisionado de lucha contra la corrupción, que va a poner foco en yacimientos. Dice que lo van a elegir esta semana, o sea, esta semana que comienza mañana, se va a elegir a ese nuevo alto cargo en el Ejecutivo. ¿Qué va a hacer? ¿Va a borrar lo que no hizo la comisión? O sea, un plumazo va a despachar a esa comisión que no hizo nada, va a empezar a investigar por encima de los ministros del gabinete,
tendrá que ser una persona de altísima confianza si es que quiere encontrar resultados. Porque si es otro anuncio, ahí vamos a estar otra vez patinando en este tema. Y entre tanto, no se soluciona la provisión, la gente está molesta por ese asunto y está empezando a ligar este tema de la escasez con el tema irresuelto de la corrupción en YPF. Muy complicado. No, definitivamente. Eh, yo soy práctica en este asunto, ¿no? Quieren investigar quién es el responsable, quién internó, aunque ya hay indicios muy ciertos de quién compró y quién internó estos buenos millones de litros de gasolina contaminada. Ya hay indicios ciertos y la investigación está parada, ¿no? Pero al margen de eso, Cacho, al margen de que los surtidores están haciendo grandes negocios con el diésel, le están poniendo sobreprecio, que hay ventanilla paralela en yacimientos, en fin, en algún momento a ver si agarran a todos los bandidos, ¿ok? Pero eso no nos va a resolver el problema central. Ojalá los agarren y los metan en cana. Siempre habrá un juez que les dará arresto domiciliario, no tengo duda. Cacho, el tema es que mientras se hace eso de manera paralela o de manera urgente, tienen que resolver la provisión. Y no hay una explicación. Que el feriado, está bien, es una buena explicación, pero el feriado se acaba mañana. Mañana lunes ya va a haber gasolina. No, van a tardar una semana en normalizar gasolina y diésel no hay. Yo quiero saber por qué no hay diésel, Cacho. Yo no he recibido una explicación, ni tú ni nadie. Decir, ¿sabe por qué no hay diésel? Porque no tenemos plata para comprarlo. Si no hay plata y poco diésel, vamos a hacer racionamiento de este carburante. Pero no toman medidas, ni racionamiento, ni explicación, ni sabemos qué diablos pasa. Lo único que se puede constatar son los kilómetros de fila de camiones en busca de diésel. ¿Cuál es el impacto de esto? Es que la producción avanza lenta o no avanza, o hay quiebras. Eso es lo concreto. O sea, recomendación al gobierno, mira, entiendo que el presidente tiene su ritmo lento, lento, lento. Yo diría ritmo Galápagos, Cacho. Ritmo Galápagos. ¿Sabes por qué Galápagos? Qué bueno. Qué bueno, Y bueno, Amalia. ritmo Galápagos, pero Cacho, está bien, ese es su ritmo, pero resolver el tema de los carburantes demanda urgencia, demanda Sí, pues, urgencia. sí. Porque entre las justificaciones de quienes están produciendo pollo, por ejemplo, Amalia, los avícolas en el occidente, perdón, en el oriente y en Cochabamba, dicen es también por la falta de diésel. O sea, se nos encarece esa parte. Por supuesto que nosotros tenemos que evitar que nuestra planilla de costos se vaya en contra nuestra. Entonces le suben también al precio final y quien termina de pagando todo es pues el consumidor. Entonces, todo tiene pues esta cadena y empieza por no resolver este tema de la provisión de combustibles. Te cuento, Amalia, que estamos recibiendo una cantidad enorme, enorme, enorme de mensajes. Voy a leer unos cuantos para que... No. Te propongo, Cacho, el próximo sector. Para el próximo Bueno, sector te ruego ya, y damos perfecto. a conocer también la respuesta que tiene que Buena ver idea, con la buena idea. situación política. Muy Vamos a bien. este anuncio, Mavi, no lo dejemos para más tarde lo que podemos informar en este instante.